Kabane era un niño feo, roto, pobre, que fue maldecido con la bendición eterna del dios demonio para borrar la sangre de la humanidad, y fue abandonado para morir desde el día en que nació. Pero después de que su madre adoptiva lo esclavizó en los campos, los animales comenzaron a morir misteriosamente en el pueblo, por lo que contrató a un asesino a sueldo para terminar con su vida sin valor. Así que cuando Yatero llegó, pidió que Kabane se convirtiera en su sirviente, obligándolo a bañarse por primera vez en años. Dentro de su habitación, Yataro se presentó como un detective de fenómenos misteriosos y le preguntó si había notado algo extraño en su pueblo recientemente. Al darse cuenta de que se refería a los cadáveres de los animales muertos, Kabane reveló que él era quien tenía que deshacerse de sus cuerpos, y dijo que siempre encontraba sus órganos masticados por un monstruo. Él había notado que ocurría cada mañana después de la luna nueva, así que Kabane le dijo que sucedería de nuevo en 5 días. Así que para pasar el tiempo, pasaron el día trabajando en el campo juntos, pero el primo inútil de Kabane estaba enojado porque finalmente tenía un amigo por primera vez en su vida. A medida que pasaron los días, Kabane y Yatero se movieron juntos por el pueblo y pasaban las noches hablando de las vidas que nunca tuvieron. Pero un día, cuando Yatero notó su collar, Kabane le dijo que era lo único que sus padres le dejaron antes de desaparecer. Así que cuando Yatero examinó el talismán, se dio cuenta de que era una piedra de vida, revelando que sus padres no lo abandonaron, ya que le dejaron un objeto hecho por los dioses. Sin embargo, cuando le preguntó si quería ver a sus padres de nuevo, explicándole que podía rastrearlos, Kabane se preguntó si realmente quería conocerlos. En la noche de la luna nueva, mientras Kabane esperaba a Yatero, el chico desagradable lo encontró afuera y comenzó a gritarle por quitarle su oportunidad de ir a Tokio. Pero cuando empezó a recordarle que sus padres lo abandonaron y que no había sido más que un estorbo, Kabane le dijo que no fue abandonado, enfureciendo a Shiro. Sin embargo, cuando Shiro se arrancó el collar, Kabane lo apartó de un golpe, pero su cuerpo despertó los poderes demoníacos dentro de él, provocándole sed de sangre. Y mientras Shiro huía, Kabane logró recuperar su collar, volviendo a su forma humana. Para cuando Yatero llegó, Kabane le dijo que él era el monstruo, pero cuando Yatero se dio cuenta de que estaba bajo control, le contó que había demonios acechando en las sombras llamados kimono, y dijo que dormían con humanos para tener hijos demoníacos. Mientras Yatero explicaba que Kabane era uno de esos hanjos, reveló que su cuerpo no tenía sangre y era capaz de inmortalidad. Admitiendo que él tampoco era humano, Yatero convocó un arma de la nada y le dijo que su piedra de vida estaba suprimiendo su sed de sangre. Por esa razón, estaba seguro de que Kabane no mató a los animales y le dijo que el verdadero monstruo todavía estaba allí fuera. Al mismo tiempo, Shiro estaba corriendo por el bosque, pero cuando comenzó a intentar esconderse dentro de un granero, un par de ghouls lo atacaron. Antes de que pudieran devorarle la cara, Yatero mató a uno de ellos, pero cuando Kabane sostuvo al otro, Yatero le dijo que la única forma de detenerlo era cortándole la cabeza. Con un giro, Kabane le rompió el cuello antes de cortarle la cabeza, pero cuando notaron una marca de mordida en su cuerpo, encontraron otro ghoul devorando un animal de granja. Antes de que Yatero pudiera disparar, casi lo aplasta, pero el ataque de Kabane le permitió disparar un tiro. Entonces, cuando cargó contra Kabane embistiendo un árbol, Yatero disparó múltiples veces, pero justo cuando comenzó a regenerarse, Kabane sumergió un puño en su boca, separando su cabeza instantáneamente. Cuando comenzaron a regresar, Kabane reveló que no podía seguir quedándose en el pueblo, temeroso de que lo culparan por todos los incidentes. Pero en ese momento Yatero le apuntó con su pistola, confesando que en realidad fue contratado para matarlo. Cuando reveló que su tía siempre había sabido que era un demonio, Yataro decidió preguntar por segunda vez si quería conocer a sus padres. Después de llegar a la casa, Yutaro le dijo a la fea bruja que se había encargado del culpable, ofreciendo deshacerse del cuerpo de Kobane. Pero después de dejar el pueblo, Kobane volvió a la vida, preguntándose por qué no estaba muerto, pero Yutaro le recordó al tonto que era inmortal. Entonces, después de que llegaron a Tokio, Yatero le mostró su oficina, explicándole que también era su hogar, y le dijo que se cambiara a un nuevo conjunto de ropa. Unos minutos después, cuando llegaron dos chicos feos, vieron la cara patética de Kabane y se preguntaron quién demonios era. Cuando se presentó, Yatero le dijo que los chicos se llamaban Shiki y Akira, y le preguntó si deseaba unirse a su equipo de cazadores de demonios, pero le aconsejó que reconsiderara su vida inútil antes de tomar una decisión. Queriendo marcar su territorio, Shiki preguntó cuántos años tenía, pero cuando Kobane le dijo que tenía 13, el cara plana idiota exigió que lo respetara como su mayor. Después de que él se alejó, Akira se disculpó por su grosería, pero cuando ella notó que Kobane la estaba mirando, se preguntó qué pasaba.
way. No, you're fucking not. No, really, I'm... I said, no, you're fucking not. Al día siguiente, cuando Yatero los llevó a su primera misión, llegaron al área restringida donde les dio su tarjeta a los primeros en responder, revelando que él era el exterminador. Entonces, como lo reconocieron como especialista, un oficial de policía decidió dejarlo entrar, pero cuando el hombre intentó decir que los niños no estaban permitidos, dijo que ellos también eran especialistas. Dentro de la casa se encontraron con otro grupo de policías, pero después de explicar la situación, notaron que 2 niños estaban llorando. Sin embargo, cuando Yutaro decidió mirar adentro, pidió a los niños que observaran la situación. Mientras lo hacían, Akira encontró pequeños insectos devorando cuerpos humanos, y cuando la vista lo asustó, Yutaro reveló que se llamaban Sanshichu. Por lo general eran criaturas inofensivas que comían la piel mientras una persona dormía, pero Yutaro reveló que algo debía haberlas atraído dentro de la habitación. Una vez que lograron sacarlo, estaba seguro de que los bichos volverían a su nido, pero no estaba seguro de poder rescatar a las víctimas. Con uno de los oficiales de policía empezando a perder la paciencia, él sugirió que quemaran los cuerpos ya que pensaba que todos estaban muertos, pero uno de los niños comenzó a decir que su madre estaba viva. Queriendo intentarlo, Shiki comenzó a decir que podía hacerlo y explicó que usaría su seda. Así que, mientras lanzaba seda por la habitación, logró formar una telaraña. Pero justo cuando los insectos se quedaron atrapados en ella, empezaron a comerla, lo que obligó a Shiki a rendirse. Sin embargo, Kobani pensó que podía hacerlo y se ofreció a entrar, así que cuando Hyotaro estuvo de acuerdo, le dijo que retirara el objeto del centro del enjambre. Cuando Kobani entró en la habitación, los insectos lo rodearon, pero como Kobani no tenía sangre, no podían inyectarle un paralizante en el cuerpo. Además, no tenía miedo, así que al levantar el objeto, todos los insectos desaparecieron. Poco después los niños corrieron hacia su madre, pero al verlos llorar, Kobani se preguntó qué era una familia. Así que más tarde ese día, cuando estaban a punto de irse, decidió preguntar a Hyotaro si podía conocer a sus padres después de aceptar trabajar para él, y cuando Hyotaro le dijo que podía, le dijo que tomaría una comisión de su salario como su propio pago. Emocionado de que se quedara, Akira le dijo que sería agradable trabajar con él. En la oficina, Shiki decidió revelar que su madre era una aracne, que era un kimono de araña, y dijo que era la razón por la que podía disparar seda de araña. Sin embargo, cuando Kobani se preguntó si sus padres todavía estaban vivos, a Shiki no le importó en absoluto a alguien que lo había abandonado. Después de que todos se hubieran ido a la cama, Hyotaro informó al superintendente que había adoptado a un niño fascinante y dijo que tenía una piedra de vida con él. Así que cuando reveló que tenía la intención de investigarlo, le dijo que Kobani podía ser una amenaza o su única esperanza. Al día siguiente, después de que le dijera a Shiki que lo llevara al superintendente ya que era su nuevo miembro, Shiki le dijo que no soportaba a la dama. Sin embargo, cuando Kobani se preguntó quién era ella, Hyotaro reveló que su nombre era Inari, pero Hyotaro decidió darle un amuleto de buena suerte. Unos minutos después, mientras caminaban por la ciudad, Hyotaro notó a todas las personas, pero cuando Akira intentó llevarlo a un café, Shiki les gritó que siguieran. Después de que llegaron a la estación de policía, un oficial comenzó a decir que el superintendente estaba demasiado ocupado para ver a un grupo de niños pésimos como ellos. E incluso cuando Shiki explicó que tenían una cita con ella, el hombre aún no les creía y le dijo que nadie jamás haría una cita con su cara detestable. En ese momento llegó una chica y mientras se preguntaba cuál de ellos era Kobani, le pidió que la siguiera. Su nombre era Kon, pero cuando Shiki intentó acompañarlos, ella le dijo que se apartara y que nadie quería a un perdedor como él cerca. Así que cuando Kobane la siguió, Shiki empezó a hervir de ira. Cuando llegaron a una sala de reuniones, Kon empujó a Kobane adentro. Cuando una mujer pelirroja le dio la bienvenida, reveló que era la superintendente Inari de la Policía Metropolitana y le pidió que se sentara. Ella había estado esperándolo. Cuando le pidió ver su piedra de vida, Kobani decidió mostrársela. Aún así, ella quería más y pidió verla de cerca. Mientras la examinaba, le dijo que era un objeto raro. Mientras ella explicaba que el kimono absorbía energías mentales, físicas, emocionales y otras producidas por los humanos, dijo que vivían de ellas y reveló que estaba en el lado opuesto de la moneda respecto a Hyotaro. Sin embargo, por el bien de ayudar a los humanos, habían acordado convertirse en socios temporales. Pero Inari le dijo que la situación ahora era diferente, ya que había aparecido con la piedra de la vida. Porque con esta piedra de vida no necesitarían alimentarse de humanos, y Kon le cortó la cabeza instantáneamente. Con sus planes habiéndose llevado a cabo, Inari ordenó que su cabeza fuera recogida mientras su cuerpo era desechado, aunque 2 policías parecían hacer el trabajo sucio. Sin embargo, cuando Inari intentó levantar la maleta, descubrió que era demasiado pesado, así que Kon se ofreció a llevarla. Emocionada por esto, Inari la llamó una buena chica, pero sus palabras hicieron sonrojar a la chica. Inari pensó que podría producir en masa la piedra de la vida, y estaba convencida de que sería el fin de todos sus problemas. Entonces le dijo a Kan que iba a investigar el objeto.
Justo cuando estaba a punto de irse, recordó a Shiki y Akira y le dijo a Kan que eliminara a ambos. Mientras tanto, Shiki se estaba poniendo nerviosa en la recepción, pensando que algo debía haber salido mal, pero cuando Kobane llegó ante sus ojos, Akira decidió preguntar qué había en el estuche. Cuando explicó que se suponía que debía entregarlo a Inari más tarde, Akira notó que era raro, pero cuando Shiki se preguntó si había sido seducido por la fea chica gato, sus palabras hicieron que ella arruinara su propio disfraz. Entonces, cuando decidió revelar su verdadero yo, les dijo que los mataría. En ese momento saltó sobre una barandilla y comenzó a disparar llamas desde su cola. Sin embargo, cuando Shiki se dio cuenta de que ella podía encender un fuego, comenzó a preguntarse si su cerebro estaba en su trasero, pero ella le dijo que todo y todos pertenecían a Inari. Pensando que todos los policías estaban bajo su ilusión, Shiki pensó que Inari era la peor escoria de la tierra, pero Kon decidió intensificar sus ataques. Con su desesperación en aumento, Shiki logró protegerlos, pero cuando Kon comenzó a decir que no había manera de que pudieran sobrevivir, Shiki alejó el caso de ella. Sin embargo, cuando lo abrió, encontraron la cabeza de Kobeni adentro, pero Akira se desmayó. Al mismo tiempo, Kon estaba devastada por perder el caso y al darse cuenta de que ya no la llamarían una buena chica, su rabia la convirtió en un zorro. Sin embargo, ella descubrió que se habían escapado y comenzó a buscarlos, pero Shiki subió las escaleras. Cuando Kobeni le agradeció a Shiki por rescatarlo, le pidió que lo lanzara hacia Kon, diciendo que podía derrotarla. Aunque a Shiki le pareció una locura, se dio cuenta de que Kobeni podría lograrlo. Así que cuando Kon se lanzó hacia él, lanzó la cabeza de Kobeni, permitiéndole morder su carne. Justo entonces, Shiki se dio cuenta de que los incendios se habían ido, pero cuando Kobeni regeneró su cuerpo, decidió darle su chaqueta. Después de que salieron de la estación, encontraron a Yaotaro esperando. Pero cuando les dijo que las cosas fueron como esperaba, reveló que los habría salvado si no hubieran podido salir. Mientras tanto, Inari se había ido en un taxi, pero cuando la gente baja comenzó a adorar la piedra de la vida, preguntándose cuánto dinero iba a ganar con ella, se convirtió en un Buda. Al mismo tiempo, Yaotaro comenzó a llamar, y cuando le dijo que le debía una por traicionarlo, Kobeni vomitó la verdadera piedra de la vida. La falsa piedra de vida era el amuleto de buena suerte que Yaotaro le había dado, ya que esperaba que Inari intentara robarla. Mientras tanto, Kon fue herido en un callejón, pero aún estaba decidido a entregar la cabeza de Kobeni. Esa noche, mientras Yaotaro y los niños se dirigían a la oficina, él mostró a Kobeni su letrero y explicó que la luz atraía a los kemono, así como a los humanos que habían sido fortalecidos por los kemono. Esta era una de las formas en que conseguían trabajos y él reveló que Inari realmente lo había logrado. Justo entonces se dieron cuenta de que Kon los había encontrado, pero mientras ella todavía estaba obsesionada con adquirir la cabeza de Kobeni, se desmayó. En la oficina comenzó a comer porciones de pizza, pero mientras explicaba que necesitaba terminar su misión porque era una buena chica, Yaotaro la detuvo de atacar de nuevo. Al darse cuenta de que esta ingrata era una mala noticia, Shiki sugirió que la derribaran. Pero Yaotaro ya había comprendido que ella era ciegamente leal a Inari y le dijo que tenía malos modales por pararse sobre las mesas. Mientras la chica decidía disculparse, Yaotaro le dijo que limpiara su desorden, habiendo pensado que podía controlarla usando su miedo hacia Inari. Pero cuando un hombre entró en la oficina, Yaotaro se dio cuenta de que tenían un cliente. Poco después, el cliente estaba borracho, pero cuando Kobeni se preguntó por qué la mitad de la oficina era un bar, Shiki explicó que era un vestigio del pasado de Yaotaro. Al parecer, antes de acogerlos, Yaotaro había dirigido el negocio con un socio, por lo que Shiki explicó que el bar era el proyecto de su socio. Yaotaro había decidido quedárselo aunque su pareja se había ido, pero Shiki advirtió a Kobeni que nunca hablara con Yaotaro sobre ello. Cuando el hombre sin valor reveló que había una chica que le gustaba, dijo que no sabía nada sobre ella, pero que deseaba saberlo todo. Mientras les decía que sentía amor por ella, Kobeni le preguntó a Yaotaro si aprender sobre el amor le ayudaría a entender a sus padres, y se preguntó si encontraría el amor apoyando al perdedor. Entonces, como Yaotaro quería que él descubriera la respuesta por sí mismo, dijo que dejaría el caso en sus manos si estaba dispuesto, y le dijo a Shiki y Akira que le ofrecieran apoyo. Al mismo tiempo, le dijo a Kon que le daría la cabeza de Kobeni como recompensa si ayudaba con el trabajo. Pero cuando Shiki se preguntó si estaba durmiendo con el cerebro en su, Yaotaro le dijo que se calmara. Cuando decidió explicar al perdedor que ellos estaban a cargo del caso, el hombre los llamó niños y estaba seguro de que no funcionaría. Pero cuando finalmente estuvo de acuerdo, reveló que su nombre era Yaruno. Les dijo que lo encontraran en la salida este de la estación de Shinjuku mañana por la noche, pero cuando vio un ratón, lo atrapó de inmediato y reveló su bolsa llena de ratones. Dijo que quería dárselos a su amor como regalo, pero Yaotaro reveló que su amor era capaz de posesión felina, lo que le permitía convertirse en una persona atractiva y seducir a la gente. La noche siguiente, mientras esperaban su salida, Yaruno reveló su foto y les dijo que su nombre era Mao. Justo entonces notaron un gato con 2 colas, así que como Shiki pensó que solo un gato podría encantar a un ratón, pensó que era ella.
Entonces, después de seguirla a un callejón, Kobeni le preguntó al gato si era Mao, explicando que eran de la oficina de asesoramiento de Yautaro. Así que ella preguntó qué querían de ella. Directo al grano, Kobeni comenzó a explicar que su cliente se había enamorado de ella y quería saber todo sobre ella. Pero cuando se transformó en humana, le dijo al idiota enamorado que ya tenía un lugar para él. En ese momento aparecieron 3 gatos feos. Así que Mao reveló que ellos eran clientes anteriores, pero se preguntó por qué el idiota no se había convertido en un gato él mismo si su seducción ya lo había alcanzado. Sin embargo, Kobeni le dijo que Yaruno estaba realmente enamorado de ella, pero mientras ella se reía del perdedor, Kon la atrapó por detrás. Mientras lo llevaba a Yaruno, ella le dijo que expresara sus condiciones. Decidiendo revelar su cara de rata, Yaruno le mostró el regalo que trajo y comenzó diciendo que ella era el primer rayo de luz que había tenido en su vida sin valor, porque desde que nació todos habían ignorado su fea cara de rata. Así que le pidió que lo convirtiera en un gato y dijo que quería vivir para ella para siempre, pero sus palabras la dejaron asombrada. Unas pocas horas después de que Kobeni y los otros niños regresaran a la oficina, Yautaro le dijo a Kon que cerrara los ojos, y usando una naranja, creó una cabeza falsa para que se la llevara. Pero Shiki se preguntó si eventualmente se daría cuenta de que era una ilusión. Sin embargo, al día siguiente, después de que Yautaro les dijera a los niños que Yaruno y Mao se habían convertido en pareja, les mostró una fotografía y dijo que habían comenzado a vivir juntos. Pero la idea casi hizo vomitar a Shiki. Cuando Yautaro decidió revelar que acababa de llegar otro trabajo, explicó que los trabajadores de la construcción estaban muriendo de forma antinatural en el río que fluye bajo Shibuya, y dijo que se suponía que debían investigar la causa. Unas horas más tarde, Kobeni llegó al río, pero cuando Akira se unió a él con un traje protector, esperando mantenerse limpio, resbaló antes de avanzar mucho. Cuando empezaron a avanzar más en el alcantarillado, una rana gigante capturó a Akira, pero cuando Kobeni lanzó una barra de metal contra ella, logró atraparlo. Antes de que pudiera atacar de nuevo, un perro lo mordió, enviándolo de vuelta al agua. Así que cuando Akira lo reconoció como la mascota de Yautaro, encontraron una bolsa de nylon atada a él, y se dieron cuenta de que tenía una carta de Yautaro, así como una botella de sangre. Al leer la carta, descubrieron que el monstruo era uno de los muchos Kemono rana que se habían vuelto aberrantes después de comer personas, y habían perdido su sentido del razonamiento. Como resultado, necesitaban ser eliminados, y descubrieron que podían ser atraídos con la sangre. Con Kobane listo para el desafío, le indicó a Akira que la vertiera en el río, y al instante, varias ranas saltaron del agua. Así que, mientras Koban comenzaba a luchar contra ellas, con el perro salvando el trasero de Akira, él comenzó a temblar de miedo. Justo cuando Kobane logró salvarlo de nuevo, Akira empezó a preguntarse por qué era tan débil, pero al recordar que su hermano una vez le había dicho que aceptara ser un perdedor débil, decidió cambiarlo, y cuando despertó sus poderes innatos de hielo, congelando todo a su alrededor, se dio cuenta de que incluso Kobeni estaba atrapada en el hielo. Sin embargo, Kobeni le dijo que era increíble por eliminar a todos los monstruos, y Akira se emocionó con su cumplido. Unos días después, mientras Kobeni estaba limpiando, recordó que Yatera le había advertido que nunca abriera la puerta al final del pasillo, pero mientras se preguntaba cómo podría mover las cajas, una mano lo jaló hacia adentro. Más tarde ese día, cuando notaron que estaba desaparecido, Shiki explicó que encontraron su trapeador tirado en el pasillo, pero cuando Yutaro escuchó estas palabras, comenzaron a correr hacia la habitación. Cuando encontraron a Kobeni adentro, Yatera se dio cuenta de que su peor temor se había hecho realidad, pero un hombre ordenó a Kobeni que le sirviera agua y comida. El nombre del hombre era Miji, y al comenzar a decir que Kobeni era una esclava sumisa y obediente, Akira se preguntó si había estado en esta habitación todo el tiempo. Cuando Miji afirmó que sí, reveló que era un vampiro y dijo que proporcionaba tzik para la oficina de consejería de Yatera. Cuando le dijo a Koban que lo estaba nombrando su vendedor, le explicó que su trabajo sería estar siempre a su lado, abrir y cerrar botellas de agua, pero Koban le dijo que sería el mayor honor de su vida. Cuando Yatera le dijo a los niños que salieran, comenzó a explicar que Miji era un viejo conocido suyo, y dijo que poseía niveles sobrehumanos de habilidades físicas y conocimiento. Además de eso, había alcanzado habilidades y conocimientos de nivel profesional en todo lo que leía, e incluso estaba empezando a cansarse de este mundo hasta que se vio atrapado en juegos en línea japoneses. Mientras Yatera continuaba diciendo que estaba mejor jugando, les dijo que Miji podía ser un verdadero problema cuando estaba ocioso, pero al admitir que estaba a cargo de proteger todos sus datos, les advirtió que se mantuvieran alejados de su habitación. Sin embargo, al día siguiente, Kobeni le estaba sirviendo agua de nuevo. Pero cuando Shiki advirtió a Miji que no convirtiera a Kobeni en un esclavo, Miji decidió desafiarlos a una lucha de brazos, diciendo que liberaría a Kobeni si ganaban. Justo cuando Shiki aceptó, perdió en cada intento, e incluso cuando Kobeni lo intentó, perdió tan pronto como comenzó. Esa noche, mientras Kobeni estaba en la calle, comenzó a preguntarse cómo podría hacerse más fuerte, pero Kon cayó de un árbol.
狐が木から落ちるとは。小骨。Sin embargo, Kon le dijo que ya no importaba, ya que le reveló que Inari la había echado y que incluso le había encontrado un reemplazo. Sin embargo, Kobane solo estaba curioso por probar su propia fuerza y la retó a pelear con él. Entonces, mientras se enfrentaban, con Kon empujándolo al suelo y lanzando una serie de golpes, Kobeni logró apartarla. En ese momento, la chica comenzó a llorar, y al llamarse una chica mala por perder, Kobeni decidió tomar su mano. En la oficina, Miji había salido de su habitación, pero al revelar que Kobeni le rompió la muñeca mientras hacían un concurso de fuerza, dijo que le tomaría una semana sanar. Esa noche, él les dijo a los niños que Yatera quería que ellos se encargaran de una misión, y Shiki estaba emocionado ante la idea. Hace 3 años hubo una serie de incidentes en una empresa de electrónica que resultaron en 16 personas cayendo al suelo, pero Miji pensaba que algo sospechoso estaba sucediendo en la empresa, ya que se detuvo drásticamente. Su misión era obtener cualquier información sobre el misterio de cómo las muertes se redujeron a 0, y Miji les dijo a los niños que Yatera confiaba en ellos. Pero Yatera estaba intentando salir de una habitación cerrada. Mientras Shiki se infiltraba en la empresa, el coche electrónico de Miji comenzó a seguirlo. Entonces, mientras explicaba sus funciones, le dijo a Shiki que sería su compañero. Cuando Shiki notó que una luz estaba encendida, encontró docenas de trabajadores dentro de la habitación, pero cuando uno de ellos salió corriendo diciendo que renunciaba, una fea apareció ante él. Su nombre era Kaga, la gerente, y mientras fingía preocuparse por el hombre sobrecargado de trabajo, decidió llevarlo lejos. Pero cuando Shiki lo siguió, encontró una cara de mosquito succionando su cerebro hasta que se desmayó. Cuando se despertó, ya estaba lavado el cerebro de nuevo y comenzó a regresar al trabajo. Cuando Kobeni comenzó a sugerir que atacaran, Shiki le dijo que no tenían ninguna posibilidad, así que como él sugirió que se retiraran hasta que hubieran discutido un plan con Yatera, Kobeni estuvo de acuerdo. Sin embargo, Miji estaba decepcionado de que fueran demasiado cautelosos, y como consideraba la racionalidad de Shiki aburrida, comenzó a chocar su coche contra la pared, causando un ruido que atrajo la atención de las chicas. Decidiendo investigarlo, una de ellas encontró el coche en el pasillo, pero al pensar que era un simple juguete, decidió esconderlo, y dijo que el sonido debía haber venido de una caja de equipo. Sin embargo, Kaga sugirió que investigaran, pero justo cuando se iban, la cara de mosquito regresó, habiendo visto a través de la invisibilidad de Shiki. Justo antes de que pudiera atacar, el coche de Miji la electrocutó, forzándola a desmayarse. Pero cuando Miji intentó decirle a Shiki que se fuera, descubrió que el chico estaba teniendo un ataque de pánico. Miji pensó que, dado que debió haber pasado por algún tipo de trauma, su racionalidad y cautela eran solo una fachada falsa para ocultarlo, y se dio cuenta de que Shiki valía la pena para divertirse un poco. Mientras tanto, Kobeni y Akira corrían hacia él, pero cuando Miji les dijo que había alertado accidentalmente a los enemigos, pronto se encontraron con una de las chicas. Dentro del pasillo, Shiki todavía estaba demasiado asustado para moverse, pero justo cuando la chica mosquito logró ponerse de pie, Shiki comenzó a desear que alguien lo salvara. Mientras tanto, Kobeni ya había derrotado a la otra chica y la arrastraba por el cabello. Así que cuando le dijeron a Shiki que se dirigían hacia él, dijo que estaría bien por su cuenta. Aprovechando su oportunidad, Miji comenzó a decirle que Kobeni tenía mucha fe en él, y se preguntó qué pensaría Kobeni cuando descubriera que no era más que un perdedor, pero Shiki se enfureció y rompió su juguete. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que podía moverse de nuevo, logró esquivar su ataque, pero cuando ella pensó que él intentaba escapar, decidió aumentar su sensibilidad y comenzó a buscarlo. Mientras tanto, Miji estaba observando todo en la oficina, y justo cuando descubrió el plan de Shiki, la chica mosquito comenzó a captar su olor a su alrededor. Sin embargo, cuando intentó atacar al azar, se enredó en sus telas, y Shiki reveló que había estado en el techo todo el tiempo. Justo cuando aterrizó sobre sus ojos, dejándola inconsciente, pronto cayó de agotamiento. En ese momento recordó que Yatera le había dicho que había descubierto algo sobre sus padres, y aunque se había negado a escuchar, diciéndole que el pasado no importaba, ahora se preguntaba si estaba listo para esa conversación. En ese momento llegaron Kobeni y Akira, y cuando le dijeron que era impresionante, pronto inmovilizó a Kaga. Cuando Akira se preguntaba cuál debería ser su próximo plan, Kobane sugirió que los acabaran. Así que como Shiki acordó, la última de las chicas llegó. Su nombre era Nika, y mientras empezaba a llamar a las dos chicas una desgracia para la adultez, se disculpó en su nombre y sugirió que dejaran todo como su secreto, ya que era la única manera de dejarlas salir con vida. Sin embargo, Kobeni le dijo que no se irían incluso si su cara era más fea que la forma de su trasero, y dijo que la detendría por su propio bien. Pensando que no tenía oportunidad, Kaga intentó decirle a Nika que Kobeni era más fuerte, pero la perra comenzó a chupar el cerebro de la otra chica, drenando eventualmente su fuerza vital.
Mientras comenzaba a chupar a Kaga, sus jugos combinados hicieron que ella se metamorfoseara en un mosquito con alas, y les dijo que no les permitiría arruinar su preciada despensa de comida. Justo cuando comenzó a avanzar hacia ellos, esquivó los hilos de seda de Shiki y atrapó a Kobeni antes de que pudiera atacarla en sus puntos vitales. Cuando sus intentos de patearla fallaron, se dio cuenta de que ella era más fuerte, pero lo apuñaló en el corazón. Con Shiki desesperado por salvarlo, comenzó a avanzar, pero ella lo golpeó lejos. Sin embargo, cuando Akira intentó desatar sus poderes de hielo, se dio cuenta de que necesitaba agua, pero el mosquito lo dejó dormido. Con Kobeni siendo el único niño que quedaba, él pensó que Nika acabaría con Shiki y Akira si lograba vencerlo, pero cuando comenzó a intentar resistir, su fuerte agarre hizo que sus huesos se rompieran. Pensando que lo estaba haciendo todo mal, Mihai decidió decirle que la razón por la que no era lo suficientemente fuerte para dominarla era porque solo estaba usando su fuerza humana. Mientras le decía que usara la fuerza de su kimono, le pidió que usara sus instintos para averiguar qué era lo más importante para él. Así que cuando Kobeni se dio cuenta de que era derrotarla y salvar a sus amigos, descubrió que su instinto era su corazón. En ese momento, despertó sus poderes innatos, sanó su mano rota y dominó a Nika. Antes de que ella se diera cuenta, le arrancó los brazos. Pero mientras la perra fea se preguntaba cómo logró hacerlo, Kobeni se dio cuenta de que era el mismo poder que sintió cuando Shiro tomó su piedra de vida. Justo cuando estaba a punto de arrancarle las piernas, Yatera le ordenó que se detuviera y le pidió que regresara con los demás. Mientras explicaba que solo fueron contratados para investigar, dijo que Inari se encargaría del resto, pero en ese momento llegó un niño espeluznante. Se presentó como Haru y dijo que trabajaba para Inari. Pero cuando le pidió a Kobeni que se retirara, marcó su cuerpo con pequeñas luces antes de chasquear los dedos para encenderla. Con la chica reducida a cenizas, Haru explicó que no podían dejar evidencia y procedió a consumir a las otras chicas. Sin embargo, cuando Kobeni estaba a punto de irse, Haru le dijo que Inari no había renunciado a su piedra de vida, y reveló que había estado espiándolo. Mientras le advertía que tuviera cuidado, le dijo que solo estaría a salvo si entregaba voluntariamente su piedra de vida. Pero cuando Kobeni se preguntó por qué estaba revelando esto, Haru le dijo que odiaba a Inari. Unos días después, en la oficina, Shiki decidió preguntar a Yutaro sobre lo que una vez intentó revelar acerca de sus padres, y le dijo que ahora estaba listo para saberlo. Así que la semana siguiente comenzaron a dirigirse a su pueblo, y Kobane lo felicitó, pero Shiki pensó que no llegarían a ver a sus padres. Sin embargo, decidió explicar que vivía con su tío antes de mudarse a vivir con Yatera, y dijo que incluso vivía con su madre cuando era más joven. Después de que llegaron a la ciudad, Yatera les dijo a los niños que esperaran en una tienda. Mientras estaban adentro, Kobeni encontró La leyenda de Nishikigoi. Al decidir leer el libro, descubrió que era la historia de una araña que podía tejer telarañas doradas, pero Shiki pensó que nunca había escuchado una historia peor. En ese momento, notó a una chica mirándolo, pero cuando ella se fue corriendo, Akira se preguntó cómo una chica podría mirar su cara miserable por más de un segundo. Antes de mucho tiempo, Yatera llegó con el tío de Shiki y el tipo raro dijo que había pasado mucho tiempo. Unos minutos después, mientras estaban sentados al lado del arroyo, el tío feo se presentó como Hakio y dijo que era el tío de Shiki. Al haber deducido que intentaban averiguar qué le pasó a la madre de Shiki, Hakio decidió revelar la historia de cómo se conocieron y dijo que la encontraron mientras investigaban el folclore de Kinshugo. Sin embargo, cuando estaba a punto de revelar el resto, Yatera sugirió que les dieran un poco de privacidad, pero en menos de una hora, Shiki se unió a ellos en la tienda. Cuando Akira le preguntó sobre sus padres, Shiki reveló que ambos estaban muertos, pero al comenzar a decir que esperaba escuchar eso, recordó que Hakio le había contado que su madre murió cuando él tenía 5 años, y había dicho que su trauma fue causado por la visión del cadáver de su madre. Shiki pensó que esto era todo el cierre que necesitaba, pero al agradecer a Yatera por traerlo aquí, Kobeni pensó que solo estaba fingiendo estar bien. Por la noche, mientras miraban luciérnagas, Shiki comenzó a mirar fijamente un árbol embrujado, y cuando se dio cuenta de que lo había visto antes, recordó un recuerdo de su infancia. Mientras comenzaba a correr por el bosque, siguiendo la dirección de sus recuerdos, Kobeni intentaba mantenerse al día. Recordaba que su madre siempre le decía que la esperara hasta que regresara del trabajo, pero él la había seguido en secreto hasta una cabaña. Y justo cuando abrió la puerta, la vista lo horrorizó. Entonces, cuando llegó a ese mismo lugar, estaba seguro de que su trauma no había sido causado por ver morir a su madre. Había descubierto que se estaban realizando una serie de experimentos extraños en ella, pero cuando Kobeni llegó con Haru, descubrieron que la cabaña estaba vacía. Al encontrar una jeringa deteriorada, Haru reveló un incidente del kimono que había visto en informes antiguos, y explicó que una vez existió algo llamado seda curativa, que se tejía en órganos humanos como una célula que faltaba. Había aprendido que un ser humano fue responsable de crearla, pero dijo que Inari la había suprimido y puso al hombre responsable en su lista negra.
Mientras tanto, Yatera había decidido visitar a Hakio en su casa y le pidió hablar con él por un momento. Al mismo tiempo, Haru reveló que el hombre en la lista negra de Inari era Hakio, y explicó que Hakio había tratado de usar el poder del kimono para obtener fama y fortuna para sí mismo. Les dijo que Hakio había intentado vender seda curativa en el mercado y pensaba que todo se había creado en este laboratorio. Entonces, al recordar lo que vio ese día, Shiki recordó que alguien lo había dejado inconsciente. Cuando despertó, Hakio le dijo que su madre estaba gravemente herida por un accidente y le dijo que debía mantenerse alejado de ella por un tiempo, pero Shiki estaba demasiado aturdido para ver a través de sus mentiras. Eventualmente llegó a la conclusión de que ella estaba muerta y dejó de preguntar por ella, pero como estaba enojado consigo mismo por creer las palabras de su tío mentiroso, deseaba haber confiado en el hecho de que su madre nunca lo abandonaría. A medida que se enojaba aún más, se dio cuenta de que necesitaba hacer pagar a su tío podrido. Entonces, cuando Haru se preguntó si tenía la intención de eliminarlo, Shiki le dijo que lo haría. Sin embargo, cuando le preguntó a Kobeni si lo detendría, Kobeni le dijo que no, pero Shiki se sintió decepcionado de que ni siquiera lo intentara. Todo el tiempo, Hakio y Yutaro seguían caminando, pero cuando Yutaro decidió preguntar sobre las telarañas doradas, revelando que había aprendido que nunca pudo vender ninguna, Hakio se preguntó si él había sido el obstáculo en su camino todo el tiempo. Cuando Yutaro reveló que en realidad era otra persona, se dio cuenta de que Hakio era el mismo sinvergüenza que siempre había sido, pero pidió saber más sobre las redes doradas prohibidas. Cuando Hakio dijo que él y su hermano descubrieron que la leyenda de Nishikiguma era una historia real, empujó a su hermano por un acantilado, queriendo convertir a la madre de Shiki en su fábrica de redes doradas. Así que después de que ella decidió quedarse en el mundo humano para cuidar a su hijo, él le hizo una propuesta para convertir sus poderes de Aracne en dinero, prometiéndole darle una buena vida a cambio. Sin embargo, todos sus experimentos habían fallado, así que después de que Shiki encontró su sitio de pruebas, decidió mantenerlo alejado de ella hasta que sus recuerdos se confundieran. Finalmente, la madre de Shiki había perdido la vida, pero Haki estaba encantado de que lograron un avance después de tantos intentos fallidos. Lo llamó su milagro de tejido dorado y como estaba seguro de que se había perfeccionado, dijo que curaría enfermedades y lesiones del mundo, pero había caído en la trampa de Yataro. Justo cuando reveló que había grabado cada palabra que dijo, hilos de seda lo levantaron en un árbol, y con Shiki habiendo llegado con sus amigos, dijo que haría su muerte rápida. Mientras el chiflado comenzaba a decir que era un malentendido y que solo estaba tratando de apoyar a su madre, Shiki apretó el agarre, diciéndole que mantuviera su fe a boca cerrada. Sin embargo, Akira pronto apareció, exigiendo saber por qué lo abandonaron. Les dijo que se mojó 3 veces porque tenía miedo y dijo que estaba completamente empapado. Pero Yutaro se dio cuenta de que este idiota era el niño más inútil que había conocido. Justo entonces, un monstruo apareció de los arbustos, pero cuando Yutaro le disparó, logró detenerlo de nuevo antes de acabar con él. Cuando apareció otro monstruo, Yutaro se dio cuenta de que no podía sacar su pistola de nuevo, pero los arrastró hacia los arbustos. En ese momento, Shiki se dio cuenta de que estaban rodeados, pero cuando Kobeni se preguntó si eran kemono que vivían en el bosque, Haru reveló que en realidad eran los hermanos de Shiki. Cuando Hakio comenzó a explicar que eran sus hermanos y hermanas nacidos durante el transcurso de los experimentos, uno de los monstruos rompió la seda, bajando a Hakio al suelo. Mientras Hakio continuaba explicando que no eran la telaraña dorada, dijo que aún poseían cierta inteligencia y habían aprendido las palabras de su madre Kumi. En ese momento comenzaron a llamar el nombre de Shiki, diciendo que lo amaban, pero cuando Shiki se dio cuenta de que tenían la misma voz que su madre, sus recuerdos de ella le hicieron derrumbarse. Al comenzar a llorar, Kobane decidió preguntarle qué quería que hiciera. Pero Shiki pidió que le ayudara, así que cuando una bestia se lanzó contra ellos, Kobeni la golpeó con el codo contra un árbol. Mientras tanto, Yutaro y Akira habían sido acorralados por otro grupo de bestias. Entonces, en un intento de detener que el veneno se expandiera más en su cuerpo, le pidió a Akira que congelara su brazo. Sin embargo, ella casi congeló su rostro también, pero cuando apareció la niña, ordenó a los monstruos que no los atacaran. Cuando Yutaro le preguntó a la niña quién era, ella le dijo que la siguiera si deseaba curar su brazo. Al mismo tiempo, otros 2 monstruos atacaron a Kobeni, pero él los aplastó a ambos y comenzó a decir que Akio era el que realmente quería. Con Akio comenzando a tener miedo, se preguntó qué quería Kobeni de él. Entonces Kobeni le dijo que quería terminar con su inútil vida. En ese momento, apareció un monstruo más grande llamando a Shiki, pero cuando Kobeni esquivó su ataque, le dio un golpe directo en el ojo. Al mismo tiempo, Haru estaba rodeado por otro grupo de monstruos, pero cuando intentó pedir ayuda, Kobeni le dijo que se aguantara, así que el tonto chasqueó los dedos para consumirlos. Con Shiki ya sintiéndose mal, le pidió a Kobeni que destruyera a todos los monstruos, así que cuando comenzaron a cargar al mismo tiempo, Kobeni voló para eliminarlos. Mientras tanto, Yutaro, Akira y la chica, Aya, habían llegado a un manantial.
Entonces, como Aya le dijo a Yutaro que sumergiera su mano en el agua, él decidió hacerlo y se dio cuenta de que su mano estaba curada. Cuando Aya explicó que el manantial tenía un efecto desintoxicante, reveló que incluso curaba a los kemono, pero les dijo que necesitaba hacerle una pregunta a Hakio antes de enviarlo al Nirvana. Al otro lado del bosque, Kobeni había eliminado a todas las bestias extrañas, así que mientras regeneraba su brazo, lanzó al perdedor lejos. Sin nada que lo protegiera, Kobeni le dijo a Shiki que ahora podían matarlo, pero Shiki se disculpó por haberlo involucrado. Al escuchar la voz de su madre en los monstruos, Shiki se dio cuenta de que matar a Hakio no devolvería a su familia, y dijo que su único deseo era ver a su madre de nuevo. Justo entonces, Aya apareció, pero cuando Akio empezó a exigir saber por qué estaba aquí, la chica le dijo que cerrara su boca de basura. Pero cuando Akio continuó gritándole que se fuera, Shiki se preguntó por qué este loco se estaba poniendo frenético. Sin embargo, Aya no se conmovió con esto, así que cuando lo llamó una desgracia, exigió saber dónde estaba su capullo. Queriendo seguir siendo un idiota hasta el final, Hakio le dijo que nunca lo revelaría, pero cuando Kobane comenzó a preguntarse quién era la chica, Aya les dijo que aún no podía revelar su identidad. Queriendo devolverle el favor, Yutaro se ofreció a ayudarla a rastrear el capullo, y dijo que había estado vigilando a Hakio durante mucho tiempo. Mientras marcaba el número de Miji, Yutaro le pidió que revisara posiciones sospechosas en la base de datos de Hakio. Sin embargo, Miji ya había entendido lo que quería, y le dijo que revisara el manantial en un parche de repollo zorrillo. Averiguando dónde estaba eso, Aya comenzó a correr hacia allí, dándose cuenta de que el agua de manantial tenía efectos desintoxicantes porque partes del capullo se estaban disolviendo en ella. Pero cuando comenzó a meterse en el agua, Shiki la detuvo, diciéndole que se ahogaría, y se ofreció a ir en su lugar. A medida que se sumergía, comenzó a buscar el capullo, pero al encontrar a su madre atrapada bajo el agua, una bestia tiburón comenzó a acechar detrás de él. Poco después, la superficie del agua se tiñó de sangre, pero cuando la bestia emergió muerta, Yataro apareció afuera, revelando que su madre aún estaba viva. Más tarde esa noche, Aya reveló quién era y dijo que era la tela dorada, pero cuando Yutaro y los otros niños llegaron, se dieron cuenta de que Kumi todavía estaba viva. Cuando la cara podrida comenzó a decir que intencionalmente la había conservado, reveló que tenía la intención de seguir usándola para producir más monstruos, pero Shiki silenció al imbécil. Con la esperanza de salvar a su madre, le dijo a Yutaro que quería llevarla a un lugar más seguro y comenzó a arrastrar a Aya. Después de llegar al coche, se dieron cuenta de que Haru había desaparecido, pero Yutaro sugirió que regresaran a Tokio. Después de llegar a la clínica, Yutaro dijo que debía haber una razón por la que Kumi no despertaba y mencionó que sería mejor consultar con un especialista, así que cuando entraron, anunció que se trataba de un caso de kemono. Entonces una anciana salió apresuradamente. Su nombre era Ohana y mientras examinaba el cuerpo reveló que el problema era psicológico, pero dijo que prepararía un tratamiento herbal epiléptico para ella. Al darse cuenta de lo fea que era, Akira decidió preguntarle a Ohana si era humana. Entonces Yutaro explicó que Ohana era una veterinaria humana que comenzó a tratar a los kemono mientras ayudaba a otros animales. Esa misma noche, mientras todos los demás dormían, Aya esperó fuera de la habitación, preguntándose si tenía derecho a ver a su madre. Sin embargo, Shiki sintió su presencia justo cuando estaba a punto de irse y le dijo que entrara. Supuso que estaba preocupada por su madre, así que, como pensó que era normal, Aya le preguntó si la odiaba. Ella se llamó a sí misma una mala semilla que debería ser exterminada, y se preguntó por qué no la mataron como a los otros monstruos. Pero Shiki le dijo que era porque ella mantuvo viva a su madre. Comparado con ella, él pensaba que no hacía nada útil por su madre, y le dijo que estaba contento de haberla conocido. A medida que sus palabras le sacaron lágrimas de los ojos, ella le preguntó si podía llamarlo hermano mayor, pero mientras Shiki todavía tartamudeaba, Kumi abrió los ojos. Al reconocer a sus hijos les dijo que estaba feliz de verlos bien, pero Aya comenzó a llorar. Unos días después en la oficina, mientras Yaotaru y los niños desayunaban, él comenzó a decirles que tenía un trabajo para ambos, pero se sintieron decepcionados de que el asiento de Shiki estuviera vacío. Recordaron que él les había dicho que se quedaría con su familia durante una semana porque necesitaba replantearse las cosas, pero pensaron que tenía la intención de dejar de ser kemonoísta. Sin embargo, cuando llegó, preguntándose por qué parecían un par de perdedores sufriendo de una enfermedad, les dijo que solo se quedó porque las cosas no se habían resuelto, así que mientras recordaba su promesa, le dijo a Kobeni que no renunciaría hasta ayudarlo a encontrar a sus padres. En ese momento, Aya entró en la oficina como una modelo en Broadway, pero cuando se preguntaron cómo se transformó tan rápido, Shiki les dijo que la estaba cuidando por el día. Cuando Aya comenzó a contarle a Yaotaru que había decidido trabajar con Ohana en su clínica, le reveló que tenía la intención de abrir su propia clínica de kemonopatía utilizando el poder de su seda. Con Yaotaru de acuerdo, Shiki comenzó a llamarlo una bomba de tiempo, pero cuando trató de pedirle ayuda a Kobeni, Kobeni le dijo que se buscara una vida. Al escuchar eso, Aya pensó que Kobeni era increíble, recordando cómo él solo eliminó a los monstruos.
Ella se preguntaba si él tenía una novia y le pidió que la llevara a una cita. Cuando Kobeni aceptó salir con ella, Shiki se desmayó por la traición. Pero cuando Kon irrumpió y trató de desafiar a Kobeni a otra pelea, comenzó a mirar al polluelo. Unos minutos después, Yaotaro comenzó a explicar su misión, revelando que las caras de las chicas estaban siendo arrancadas por un kemono enfadado. Pero cuando el débil de Akira se desmayó, Aya decidió tomar el control. Sin embargo, cuando ella comenzó a pedirle a Kobeni que fuera sola con ella, Kon se dio cuenta de que esta chica estaba tratando de colarse, y se ofreció para seguirlas. Después de llegar a la estación de Harajuku, Aya siguió acurrucándose en el brazo de Kobeni, pero cuando un policía les advirtió que regresaran, Kon pensó que había encontrado su oportunidad de impresionar a Kobeni. Así que, al ofrecerse a manejar la situación, le recordó que era subordinada de Inari y le dijo que los policías eran sus servidores. 警視庁のコンだ。はあ、バカなこと言ってないでもう帰りなさい。え、 You're a victim. Cuando Kobeni decidió revelar que eran la oficina de asesoramiento para rarezas de Yaotaro, el policía decidió guiarlos, pero cuando Kobeni captó el olor de un kemono, Kon decidió avanzar. Cuando Kobeni intentó advertirle que tuviera cuidado, ella le dijo que se callara, así que Aya sugirió que abandonaran a la perra. Sin embargo, mientras se alejaban, una entidad invisible jaló a Aya del cabello, pero cuando Kobeni comenzó a preguntarse dónde estaba, decidió lanzar un golpe. Por suerte, le dio en la cara y atrapó a Aya, pero cuando llegó Kon, el kemono decidió rebelarse. Cuando Kobeni se preguntó por qué estaba atacando a la gente, reveló que quería ser más humano y dijo que quería acercarse al maniquí al otro lado de la carretera. Sin embargo, su forma repugnante lo hizo sentir celos de las damas y las atacó. Pero cuando Kon se dio cuenta de que sentía exactamente lo mismo, se enfadó y comenzó a culpar a Aya por interponerse entre ella y Kobeni. Antes de que pudiera devorarla, Kobeni usó su brazo como escudo. Pero cuando la tonta se dio cuenta de que Aya estaba aprovechando la oportunidad, decidió huir. Después de que Kobeni y Aya regresaron a la oficina esa tarde, Aya reveló que se encargaron del trabajo y explicó que cubrió al kemono con su seda para hacerla parecer humana. Sin embargo, esa noche, Kobeni decidió revisar a Kon en el árbol y lo sacudió hasta que se cayó, pero cuando notó que ella estaba llorando, la detuvo para que no volviera a subir, así que cuando ella comenzó a decir que él debía odiarla por querer comerse al mocoso, Kobeni explicó que ella era la hermana pequeña de Shiki. Sin embargo, a Kon no le importaba en absoluto ella, y sintió una sensación de muerte en su corazón, pero al sentir el toque de su mano se sintió mejor. Le preguntó cómo podría convertirse en su número 1, pero él reveló que no lo sabía. Aún así, ella le pidió que siempre la consolara de la manera en que lo hacía. Al día siguiente, Aya regresó de nuevo, diciendo que quería pasar el día con su novio, pero cuando Kon llegó al mismo tiempo, se miraron fijamente una vez más, y Kon la llamó una mocosa fea. Temiendo que se produjera una pelea, Akira le dijo a Kobeni que eligiera a uno de ellos, explicando que solo podía amar a una persona. Así que cuando Kobeni decidió elegir, Inugami-san. la semana siguiente en la ciudad, un tipo derribó a un perdedor, pero después de que se detuvo, lo acorralaron en un callejón, exigiéndole que pagara $300 por el servicio de limpieza en seco. Sin embargo, el tipo decidió preguntar si sabían quién era Yaotaro y les mostró un dibujo de mala calidad, pero cuando le dijeron que no, convirtió a uno de ellos en hielo. Al mismo tiempo, en la oficina, Akira estaba muy alterado después de darse cuenta de que su peluche había sido roto. Pero con Shiki apenas prestando atención, le dijo a Kobeni que el chico tonto le puso al peluche el nombre de su hermano porque su cara se parecía a él. Pensando en una solución, Yaotaro sugirió que pidieran a Miji que lo arreglara, ya que tenía tiempo libre. Así que unas horas después, cuando Miji terminó, reveló que había instalado una IA en él, y Akira pensó que era increíble. Sin embargo, cuando comenzó a preguntarse cómo su peluche se abrió misteriosamente, pensó que tenía algo que ver con su hermano, porque cuando eran pequeños compartían un vínculo muy especial, siendo Akira siempre un llorón. Nunca se les permitió salir del pueblo porque eran los Yuki Onoko, el único par de gemelos varones nacidos una vez cada 100 años, y nunca se les permitió ver a sus padres desde el momento en que nacieron. En la oficina, Yaotaro les dijo a los niños que separaran los restos de la pareja significativa del hombre de arena que falleció en la playa, pero cuando Shiki se preguntó cómo se suponía que iban a separar un grano de arena de otro, Yaotaro le dijo que usara su cerebro. Cuando los chicos empezaron a tratar de resolverlo, Akira tropezó y cayó sobre las bolsas. Durante todo ese día siguió rompiendo varios objetos y arruinando todo lo que tocaba. Así que cuando Shiki llegó a su punto de ebullición, comenzó a gritarle por ser inútil y le dijo que dejara de ser una carga débil e indeseada. Sin embargo, cuando Kobeni trató de ser más amable, le dijo a Akira que realmente era más inútil que cualquier persona que hubiera conocido, y aunque no solo estaba siendo inútil, pensaba que Akira había nacido para ser un fracasado, así que le dijo que no se molestara en absoluto. Habiendo escuchado suficiente, Akira decidió irse,
y después de dejar una carta diciendo que renunciaba, decidió salir a la carretera. Sin embargo, mientras se preguntaba a dónde podía ir, se dio cuenta de que estaba sin dinero, pero cuando un chico pasó junto a él, Akira se dio cuenta de que era su hermano, Yui. Hace todos esos años encontraron las pertenencias abandonadas de un humano y soñaron con ir a Tokio, así que cuando Akira comenzó a pensar que su sueño se estaba haciendo realidad, se preguntó a dónde podrían ir. De vuelta en la oficina, Kobeni y Shiki habían terminado de separar la arena, pero cuando Yautaro le mostró a Kobeni la carta de Akira, le preguntó si pensaba que Akira no servía para nada. Cuando Kobeni afirmó que sí, pensó que estaba bien que el chico fuera un perdedor, pero Yautaro se dio cuenta de que necesitaban que se les permitiera resolver las cosas. Antes de mucho tiempo, Shiki se aburrió y comenzó a preguntarse qué podrían hacer para divertirse, pero Kobeni no pudo pensar en nada. Mientras tanto, Akira y Yui habían salido de la ciudad, pero cuando Akira comenzó a decir que quería vivir en un castillo de hielo, Yui lo invocó al instante. Dentro, Akira se dio cuenta de que era casi todo lo que quería, pero cuando intentó tomar fotos para las redes sociales, Yui lo congeló instantáneamente, diciendo que no necesitaría un teléfono. Con Akira con el corazón roto, pronto notó la mirada enojada en los ojos de Yui, y mientras eso lo hizo callarse, Yui lo encerró. En la oficina, Shiki había quemado la cena, así que cuando Kobeni salió a comprarse otra, se dio cuenta de que necesitaban las habilidades culinarias de Akira. Después de volver a la oficina, decidió decirle a Shiki que Akira no era un bueno para nada, sino que en realidad era bueno para algo. Así que cuando Shiki se dio cuenta de que era cierto, admitió que debía haber ido demasiado lejos. Pero cuando comenzó a preguntarse cómo podrían encontrar a Akira, Yautaro encontró el castillo de hielo en la web. Para cuando llegaron al sitio, encontraron a un grupo de personas y reporteros, pero cuando Yui salió, advirtiendo a todos que se mantuvieran alejados del castillo, Yautaro le disparó antes de que pudiera atacarlos. Justo cuando todos se fueron, Yui se dio cuenta de que él era Yautaro, pero cuando Yautaro descubrió que tenía poderes de hielo, notó la piedra en su corazón. Cuando Kobane se dio cuenta de que parecía igual a su Life Stone, Yotaro reveló que en realidad era un Nullstone, y explicó que el poder kimono había sido incrustado dentro de él, lo que provocó la muerte. Fue creado para destruir y revivir una tierra estéril y arruinada, así que cuando Yotaro se preguntó qué debió haberle pasado a su aldea, Yuji le dijo que se metiera su pregunta por el trasero, pero le agradeció por cuidar de Akira. En ese momento se dieron cuenta de que él era el hermano de Akira, pero Yui desató una tormenta de nieve y se preguntó quiénes eran ellos para Akira. Kobeni le dijo que eran sus amigos y que querían llevarlo de vuelta a casa porque se había escapado. Dentro del castillo, el peluche de Akira había proyectado conversaciones de internet y Akira estaba emocionado de que su foto estuviera haciendo tendencia. Sin embargo, cuando se preguntó por qué su hermano se había vuelto frío, el muñeco de peluche explicó que había una lectura normal en los signos vitales de su vida y que la temperatura alrededor de su corazón era extremadamente baja, lo que lo estaba perturbando mentalmente. Justo entonces, Yui apareció y lo llamó abajo, pero cuando Akira llegó encontró a sus amigos congelados en hielo. Mientras estaba en shock, Yui comenzó a decir que eran todo lo que él quería y explicó que vinieron aquí para buscarlo, pero dijo que no le permitiría salir. Akira se derrumbó por el shock. Yui comenzó a pensar que estaba enfermo, así que ofreció buscar menta en el bosque y lo encerró adentro. Con Akira solo comenzó a pensar que sus amigos estaban muertos, pero el peluche le dijo que todavía estaban vivos, así que Akira recordó que Kobeni no podía ser matado. Sin embargo, cuando comenzó a pensar que eventualmente morirían si permanecían congelados, el payaso empezó a preguntarse cómo podría derretirlo. Al mismo tiempo, Yui estaba buscando menta en el bosque, pero recordó lo que sucedió hace tantos años. Porque después de convertirse en el jefe de la aldea nevada, pasó todos los días preguntándose por qué no eligieron a Akira en lugar de él, pero nunca le diría a su hermano todas las cosas que sucedieron. Desde que se convirtió en jefe, había aprendido todo sobre la aldea, incluida la piedra nula que tenía un gran poder y rodeaba la aldea con una tormenta de nieve que los protegía de los humanos. Más de 200 mujeres dominaban el pueblo, llevando a cabo cacerías sin el apoyo de ningún hombre y competían por la fuerza individual. Sin embargo, pronto comenzaron a romper tabúes y revelar sus rostros a Yui, lanzándole maldiciones por su corrupción y haciéndolo ahogarse en su odio y animosidad entre ellas. Afortunadamente, la calidez y amabilidad de su hermano lograban traerlo de vuelta cada vez. Así que incluso después de que él regresó al castillo de hielo y Akira le dijo que necesitaba sal para su bañera, Yui no lo pensó dos veces antes de salir de nuevo a conseguirle algo. Pero Akira se preguntaba qué estaba pasando realmente con él. Sin embargo, él pensó que era el único que podía detenerlo y salvar a sus amigos. Pero Inari y Haru habían llegado afuera. Estaban impresionados con el poder de la piedra nula, habiendo aprendido que se alimentaba de la vida. Pero Inari se preguntaba dónde estaba Yui. Dentro del castillo de hielo, Akira se preguntaba cómo podría descongelar a sus amigos. Pero el peluche le dijo que era demasiado inútil para descongelar este hielo. En ese momento, el hielo comenzó a derretirse, y cuando el cuerpo de Kobeni comenzó a temblar, su mitad superior salió rodando. Sin embargo, pronto se regeneró, pero cuando explicó el poder de la piedra nula, Akira pensó que era responsable del inmenso poder de Yui.
Mientras Kobeni comenzaba a decir que necesitaba vencerlo, Akira se dio cuenta de que tenía la intención de luchar contra su hermano y temía que solo terminara en desastre. Pero cuando Kobeni continuó disculpándose por llamarlo inútil y dijo que era importante para ellos, le pidió que regresara a la oficina. Sin embargo, Akira decidió retroceder y comenzó a decir que en realidad le dijo a su hermano que se encargara de ellos mientras lanzaba su peluche. Pensando que solo estaba fingiendo, Kobeni comenzó a preguntarse por qué estaba diciendo mentiras, pero Akira le dijo que siempre se había sentido así y que lo odiaba. En ese momento llegó Yui, pero Akira protegió a Kobeni antes de que pudiera atacar, así que cuando le dijo a Yui que ya no le importaban sus amigos, sugirió que se fueran del castillo. Sin embargo, mientras caminaban por el bosque, Akira esperaba que Kobeni se encargara de todo. Al mismo tiempo en el castillo, el peluche decidió explicar el plan de Akira a Kobeni. Así que después de bañar a Yaotaro y Shiki en sal, metió el peluche entre ellos para generar calor. Justo cuando se distrajo, Inari apareció ante él, pero mientras se preguntaba cómo había entrado, ella le dijo que estaba tras la piedra nula y le preguntó si la ayudaría. Dentro del bosque, Yui y Akira se alejaban más, pero Yui recordó el tiempo que pasearon juntos por el pueblo. Akira le había preguntado si su deber como jefe era difícil, habiendo notado que siempre estaba sombrío, pero Yui le dijo que se concentrara en la única tontería que sabía hacer, que era sonreír, y le pidió que permaneciera puro. Pensó que Akira se vería obligado a convertirse en jefe una vez que las mujeres descubrieran que era un hombre, y que todas competirían para quedarse con su semilla. Entonces decidió convocarlos a todos y les pidió que permitieran que Akira dejara el pueblo a cambio de satisfacer todos sus deseos. Después de que estuvieron de acuerdo, Yui le dijo a Akira que se dirigiera al sur para encontrar a Yataro en Tokio, prometiendo unirse a él pronto. Sin embargo, cuando se enteró de que las mujeres tenían la intención de matar a su hermano, decidió confrontar al líder, pero cuando intentaron sujetarlo, Yui logró escapar. Dentro del bosque, sintió que alguien se acercaba, así que mientras cubría a Akira con grandes cristales de hielo, lo convirtió en una jaula, pero Haru apareció en un árbol. Desesperada por deshacerse de él, Yui atacó con hielo, atrapando su pie mientras saltaba, pero Haru lo derritió, transformándose en un zorro. En el castillo de hielo, Inari estaba explicando que la piedra nula era igual a la piedra de vida, y dijo que Kobani podría aprender más sobre sus padres si lograba adquirirla. Pero cuando pensó que era otro de sus trucos inútiles, Yataro le dijo que siguiera adelante. Con el hombre aún congelado, Kobani se preguntó cómo logró hablar, así que el peluche explicó que estaba transmitiendo su mensaje basado en su tono de corazón y ondas cerebrales. Mientras Yataro convencía a Kobani de que Inari no los atacaría, le pidió que salvara a Akira, así que Kobani salió corriendo. De vuelta en el bosque, Haru corría entre los arbustos, pero cuando invocó media docena de clones, Yui lanzó cristales de hielo para eliminarlos antes de liberar otro conjunto de cristales sobre los demás. Sin embargo, Haru siguió corriendo a través de la niebla, y justo cuando notó que Yui estaba distraído, intentó robar la piedra del nulo, pero esta marchitó su mano. Al darse cuenta de lo que él buscaba, Yui le dijo que la piedra no le serviría de nada. Pero cuando Haru decidió esconderse, pensó que Inari lo había enviado intencionalmente a recuperarla, aunque sabía que era peligrosa. Pensando que era imposible recuperar la piedra, Haru decidió recuperar todo el cuerpo de Yui. Justo cuando Yui lanzó cristales de hielo, uno casi lo alcanzó, pero Kobani lo pateó lejos. Sin embargo, se disculpó por hacerlo y se ofreció a ayudarlo. Pero como Haru le advirtió que se congelaría si se acercaba demasiado, reveló que necesitaban noquear a Yui. Al mismo tiempo, Akira estaba tratando de abrirse camino a la fuerza, pero cuando vio llamas en la niebla, Kobani casi le dio un golpe a Yui. Así que cuando el fuego de su cuerpo comenzó a derretir el hielo, Yui se dio cuenta de que él había prendido fuego a su propio cuerpo intencionalmente. Pero cuando Kobani comenzó a dominarlo, él liberó sus poderes de hielo. Justo en ese momento se formó una armadura de hielo alrededor de su cuerpo, así que cuando Kobani atacó esta vez, él lo desvió fácilmente, pero Akira estaba llorando en la jaula. Sin embargo, cuando notó que la niebla se hacía más espesa, decidió solidificarla en un copo de nieve gigante, dejándolo caer sobre la jaula. Mientras tanto, Yui y Kobani seguían luchando entre sí, pero cuando sus llamas se apagaron, le pidió a Haru que las aumentara. Sin embargo, Haru le advirtió que su cuerpo se desmoronaría y le dijo que lo debilitaría, pero Kobani le dijo que podría soportarlo por unos segundos. Aceptando intentarlo, Haru lo roció con un inmenso fuego. Entonces, mientras Kobani aprovechaba su adrenalina para avanzar, lo golpeó con una serie de ataques que derritieron el hielo antes de asestar un doble golpe. Sin embargo, antes de que pudiera atacar de nuevo, su cuerpo comenzó a desintegrarse, pero Akira se interpuso en su camino para detenerlo mientras observaba el resto de su cuerpo desmoronarse.
Justo cuando Yui exigió saber por qué estaba afuera, la Nullstone liberó cristales de hielo y marchitó su cuerpo. Así que cuando apareció Haru, reveló que Yui se había quedado sin energía y dijo que se marchitaría si la piedra se dejaba dentro de él. En ese momento, Kobani comenzó a regenerarse, y mientras decía que no permitiría que Yui muriera sin preguntarle sobre la Nullstone, Akira comenzó a intentar sacarla. Justo cuando sus poderes de hielo se activaron, comenzó a ver todos los recuerdos de Yui y vio el momento en que corrió hacia la montaña para invocar el poder de la piedra nula, lo que creó la enorme tormenta de nieve que arrasó con todo el pueblo. Cuando Kobani decidió apoyar a Akira, vomitó su piedra de vida, y justo cuando se conectaron, un rayo de luces coloridas brilló a través del bosque, pero el castillo de hielo se derrumbó. Cuando Kobani se dio cuenta de que las piedras se habían fusionado, apareció Inari para reclamarla y reveló que la piedra de vida estaba contrarrestando el poder de la piedra nula. Justo cuando Haru pensó que el resultado debía haber sido anticipado, Yataro le dijo que la piedra pertenecía a Kobani y le pidió que la devolviera. Sin tener otra opción, decidió entregar la piedra, pero justo cuando Haru comenzó a seguirla, Kobani le pidió que se quedara con ellos, diciendo que Aya podía curarle la mano. Sin embargo, rechazó la oferta, diciendo que lo tomaría como su castigo por ser imprudente. Más tarde esa noche, mientras estaba en la clínica, Akira encontró a Kobani fuera de la habitación de Yui y decidió disculparse por decir que lo odiaba. Tenía miedo de que todos fueran asesinados si no lo decía, así que al decirle que en realidad lo amaba, comenzaron a moverse en círculos. Pocos minutos después, Yui comenzó a revelar que había destruido la aldea, pero dijo que había perdido el control de la piedra. Cuando Kobani decidió preguntar qué sabía sobre la Nullstone, diciendo que estaba buscando a sus padres, Yui le dijo que la Nullstone existía en la aldea de la nieve desde hace 1000 años. Sin embargo, cuando le preguntó si alguna vez había oído hablar de los incidentes de Kemono, Kobani le dijo que no. Entonces Yataro reveló que fue la guerra entre humanos y Kemono. Todo ocurrió hace 1000 años. Pero como parte de la lección, Yataro reveló que Kemono decidió rectificar la forma en que se llevaban con los humanos, lo cual fue el punto de inflexión que les permitió vivir entre ellos. Yui pensó que las piedras de Kemono fueron creadas para que nunca hubiera otro conflicto con los humanos, y dijo que el Kemono más poderoso había imbuido las piedras con poder. Esperando más respuestas, Yataro sugirió que buscaran otras piedras de Kemono, explicando que podría haber pistas dejadas atrás sobre cómo sus padres consiguieron la piedra. Mientras tanto, Inari todavía estaba desesperado por tener la piedra de Kobani. Entonces, como ella le dijo a Haru que no había renunciado a ello, le explicó que necesitaba conseguirlo de una manera que Yataro no pudiera discutir. Así que esa misma noche, Haru decidió encontrarse con Kon y le dijo que Inari la perdonaría si lograba que Kobani entregara su piedra. Al día siguiente, cuando Yataro y Kobani estaban a punto de irse de viaje en su búsqueda de otra de las piedras de Kemono, Shiki se ofreció a quedarse atrás. Sin embargo, justo antes de que se fueran, Kon apareció ante ellos y comenzó a decir que deseaba seguirlos en su viaje. Cuando Kobani se preguntó cómo lo sabía, Yataro supuso que Inari debía haberle pedido que los espiara, pero la chica despistada intentó persuadirlos de que no era cierto. Decidiendo seguirle la corriente, Yataro aceptó que ella lo siguiera. Entonces, cuando le dijo a Kobani que finalmente estaban comenzando con su solicitud de encontrar a sus padres, se fueron juntos. Mira el próximo video. Hasta la próxima, mis compañeros legendarios maestros de trama.